Con nuestro siguiente conferencista, el pastor Carlos Alba. Carlos Alba y su esposa Nancy de la Rosa son pastores de la Iglesia Cristiana Cuadrangular aquí en Bogotá, la iglesia se llama Boyacá Real y están allí hace 5 años. Ellos tienen 2 niñas hermosas y como familia hacen parte de la comunidad de Word School. Sus 2 hijas tienen 14 y 8 años y hace 3 años decidieron educar en el hogar. Muchas gracias a Natalia, al pastor Juan Marcos y a toda la comunidad de Word School por hacerme esta invitación. Sí, como decía Natalia, mi nombre es Carlos Alba, mi esposa Nancy de la Rosa quisiera que me estuviera acompañando aquí, pero por algunos temas de salud le fue imposible acompañarme, pero yo sé que me está acompañando a la distancia con mis hijas, Amy Carolina, de 14 años, y María Fernanda, de 8 años. Y antes de empezar, quería contarles que ha sido una bendición para nosotros hacer la educación en casa. Solo 3 años y gracias al Señor que puso en nuestro camino, al pastor Juan Marcos, que nos animó, nos instruyó, nos guió para que hoy pudiésemos ser unos orgullosos padres de 2 hermosas niñas que se educan en casa. Es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Bueno, el tema que voy a tratar en esta tarde es la forma o la manera bíblica de criar, disciplinar y corregir a nuestros hijos. Un tema un poquito complicado porque como decía Natalia, nuestros niños a veces en los cambios de su edad, en las etapas de su vida, a veces vienen con cosas que a veces como padres no sabemos sortear, pero la idea es que nosotros en esta tarde aprendamos en estos minutos a qué nos dice la Biblia acerca de la crianza y la disciplina hacia los hijos. Tenemos aquí en la pantalla una diapositiva en donde primero pongo un texto que me encanta, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: debes comprometerte, aquí está hablando a los padres, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ayer en la conferencia que hacía nuestro compañero Julián y su esposa Liliana, mencionaban este texto y yo lo escuchaba, y es que es un texto que nos anima a nosotros como padres a inculcarle los valores de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y dice que cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino, la mejor manera, yo sé que en los medios, en el internet encontramos quizá consejos de cómo criar a nuestros hijos, de cómo corregirlos, de cómo disciplinarlos, y pueden llegar a ser muy valiosos, pero el más valioso consejo que podemos recibir nosotros como padres en la educación de nuestros hijos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan completa, y si nosotros queremos ser unos excelentes padres, tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. No hay manera más apropiada para criar a nuestros hijos que no sea la palabra de Dios. Tengo aquí en una segunda diapositiva: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El significado o la definición de instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Este significado es tremendo, porque aquellos que nos están viendo y que no han tomado aún la decisión de hacer la educación en casa, tienen que hacerse esta pregunta: si tus hijos están en el colegio, ¿quién les está proporcionando esos conocimientos? ¿Quién? Y por ende debemos preguntarnos qué conocimientos le están proporcionando a nuestros hijos. Personas ajenas a nosotros,
le están dando herramientas a nuestros hijos para forjar su carácter. Entonces también nos podríamos preguntar, ¿esos conocimientos que les están dando a nuestros hijos son los que nosotros deseamos como padres o van alineados a la palabra de Dios? Yo creo que esto es determinante para tomar una decisión, porque al tú instruir a tus hijos, al guiarlos por el camino que tú quieres que ellos lleven, pues lógicamente no va a haber persona en el mundo más apropiada para darle esos conocimientos, esas herramientas, que tú mismo, como papá o como mamá. Entonces, el texto lo dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tú eres quien conoce a tu hijo y tú eres quien sabe qué camino quieres que tu hijo tome. Así que esto lo dice la palabra de Dios. Recuerda que estamos analizando lo que dice la Biblia en cuanto a criar a nuestros hijos. Podríamos decir, ¿qué significa criar? Y sencillamente en el diccionario dice que criar es alimentar y cuidar a un recién nacido hasta que puede valerse por sí mismo. Es nuestra responsabilidad desde que nuestros hijos nacen hasta el momento en los que lo vamos a entregar a una sociedad. ¿Qué le vamos a entregar a esta sociedad? Pues el punto está en que queremos entregarle niños, niñas, jóvenes que amen a Dios, porque esta sociedad necesita una generación que ame a Dios. Tengo aquí otra diapositiva y es el ejemplo, porque es otra manera en la que nosotros criamos, ¿verdad? Que criamos a nuestros hijos, el ejemplo. Yo pienso que el ejemplo es lo más importante que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Una de las cosas que más hiere el corazón de un hijo es cuando le exigimos algo que nosotros como padres no estamos dispuestos a hacer. Escuché por ahí un ejemplo en el que el papá está regañando a su hijo porque le echó una mentira a la profesora y la profesora se la hizo conocer al papá. Entonces está regañando al niño y en el momento en el que regaña al niño suena el teléfono de la casa. Manda al niño a contestar y cuando el niño dice: papá, te necesitan del banco, el papá le dice: dígale que no estoy. Entonces el niño, bueno, me está regañando porque eché una mentira en el colegio, pero ahora él quiere que yo mienta en el teléfono. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, porque tenemos que recordar que nuestros hijos son el reflejo en gran manera de lo que somos nosotros los padres. Hay una estadística que no sé qué tan real sea, pero coincido con ella, en el que los niños, los hijos, solo reciben el 30% de lo que nosotros les decimos o les enseñamos. El otro 70% lo imitan de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo más? ¿Les estamos hablando mucho y dando poco ejemplo? Yo creo que es más beneficioso, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, el que hablemos un poco menos y les hablemos más con nuestro ejemplo. Y es algo muy de la vida cristiana. El testimonio habla más que cualquier otra cosa. Tengo aquí otro recurso. Tengo aquí Proverbios capítulo 20, versículo 7, que dice: los justos caminan con integridad. Ahí se me pasó, perdón, la anterior es, ya. Los justos caminan con integridad. Ojo, los justos caminan con integridad. Y dice la segunda parte de Proverbios 27, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Benditos son los hijos que siguen los pasos de una persona justa. La mayor enseñanza que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es nuestro testimonio. Voy a pasar ahora a la cuarta diapositiva.
Un padre le dijo a su hijo: ten cuidado por dónde caminas. El hijo le respondió: ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Lo que acabamos de decir. Nuestro testimonio determina en gran parte lo que nuestros hijos terminan haciendo. Ahora vamos a ver aquí en esta siguiente imagen por qué un padre no disciplina a sus hijos cuando hacen mal. Ahora, terminando el punto anterior de la crianza, tenemos que tener claro que la palabra de Dios es nuestro mayor manual por el cual nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, criarlos desde niños, desde pequeños. Ahora está el otro punto: criar, disciplinar. ¿Por qué estamos en un tiempo en el que al padre de familia le cuesta tanto trabajo disciplinar a los hijos? Y digo, estamos en esta época tan tremenda, pues porque lo vemos nosotros a diario en las calles. Vemos cómo los jóvenes hoy en día se están entregando a ideologías muy lejanas de lo que dice la palabra de Dios. Y si uno no es necesario ir tan lejos para poder determinar que en gran medida de ese error que los jóvenes tienen hoy en día es a la falta de disciplina de los hijos. Tengo aquí varios puntos en los que ¿por qué un padre no disciplina a sus hijos cuando hacen mal? Como primera medida tengo aquí por temor. A los padres les da temor disciplinar a sus hijos. Tememos perder el amor o el respeto de nuestros hijos. Así será si los corregimos de forma inapropiada. Si tú piensas que por disciplinar a tu hijo vas a perder el amor o el respeto de él, déjame decirte que estás equivocado. Ahora, hay que saber también cómo es que vamos a disciplinar a nuestros hijos, que ya lo vamos a ver más adelante. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, hay que tener clarísimo que si tú eres una persona que regaña, que grita y que tus hijos ni siquiera te prestan atención, creo que es un momento de detenerte, pensar, meditar en cómo estamos nosotros disciplinando a nuestros hijos. No es que tengamos miedo a corregirlos o a disciplinarlos. Nosotros como padres, en la palabra de Dios, podemos apoyarnos para saber la manera más adecuada para corregir a nuestros hijos. Y ahora, también tenemos un aliado maravilloso, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sabiduría a la hora de criar, de disciplinar y de corregir a nuestros hijos. Como segundo punto está la desconfianza. A veces no corregimos, no disciplinamos a nuestros hijos por la desconfianza. ¿Desconfianza en qué? No creemos que Dios hará algo si obedecemos su palabra. Ella nos dice claramente que si no disciplinamos a nuestros hijos, no los amamos. Yo quisiera recordar un poquito lo que nos narra la Biblia en Génesis capítulo 3, en donde Eva tiene un encuentro con la serpiente, le cuenta a Eva a la serpiente lo que Dios les mandó, y la serpiente ¿qué hace? La serpiente lo que le dice es: ¿con que Dios les dijo esto? No, eso no es tan así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo la serpiente en ese momento? Cambiar lo que Dios había establecido. Y en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, hoy en día eso es lo que está haciendo el enemigo, tratando de cambiar lo que Dios estableció en su palabra. Porque fíjate, Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuántas veces hemos detenido el castigo a nuestros hijos? Y cuando hemos detenido el castigo a nuestros hijos, podríamos nosotros decir que según la Biblia no lo estamos amando, lo estamos aborreciendo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama, y como yo sé que todos los que me están viendo en este momento aman a sus hijos, desde temprano lo corrige. Yo me acuerdo que nosotros por eso estamos en contra, es otro tema, ¿no? Pero me sirve para dar este ejemplo. Estamos totalmente en contra del aborto, ¿no? Y estamos totalmente en contra porque sabemos que desde el vientre, desde que empieza la fecundación, ya hay una vida ahí. Y me acuerdo yo tanto que cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra hija mayor, de Amy, no le faltaba mucho tiempo ya para que se cumplieran los 9 meses. Y me acuerdo que una noche mi esposa, en la noche, no podía dormir. La niña se estaba moviendo mucho dentro del vientre, la pateaba, se movía, daba vueltas. Entonces en una mi esposa me llama y me dice: ay, mi amor, ayúdame porque la niña no me quiere dejar dormir. Y entonces ella ya como se veían como los bultos en la barriga, se movía para un lado, para el otro. Entonces yo le dije con voz seria, siempre le consentía la barriga a mi esposa, le hablaba a la niña, pero esa noche le hablé serio, ella estando en la barriga, ni siquiera había nacido. Pero entonces le dije: Amy, por favor, cálmate ya y deja dormir a tu mamá. Le hablé serio. Ella estaba dentro del vientre de su mamá. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente escuchó mi voz, se quedó quieta y dejó dormir a su mamá. Ese testimonio se lo puede dar más claramente mi esposa, que era la que estaba sintiendo las cosas. Entonces, ¿será que podemos nosotros creer que el niño, el bebé, desde el vientre de la madre, ya sabe, ya reconoce la voz de su papá y de su mamá y reconoce una voz de autoridad? Desde temprano, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estén viendo, desde el vientre de la madre, nosotros podemos empezar a impartir autoridad sobre nuestros hijos. Este texto lo voy a mencionar ahorita más adelante porque es clave en el momento de disciplinar a nuestros hijos. Otro punto que tengo aquí por lo cual no los disciplinamos es la pereza. Es la pereza, la sola idea de tener que hablar con nuestro hijo, averiguar qué pasó, enseñarle, todo eso nos desalienta y preferimos pasarlo por alto una vez más. ¿Cuántos de los que me estarán escuchando se identificarán con esto? Y por la pereza, ay, es que tener que llamarlo, ay, es que tener que hablar, ay, pero es que tengo que investigar qué fue lo que pasó. Y por la pereza estamos pasando por alto una falta de nuestros hijos. Y ya vamos a ver con ejemplos bíblicos lo terrible que es dejar pasar por alto una falta de nuestros hijos. Yo no estoy queriendo decir que en el más mínimo error tengamos que acabar con nuestros hijos. Esa no es la forma en la que Dios nos instruye en su palabra, pero sí nos enseña a que no debemos dejar pasar por alto la corrección. Otro punto por el cual nosotros no corregimos o no disciplinamos a nuestros hijos es por la permisividad. Pensamos que dejarles hacer lo que quieren es expresar amor. Y qué error tan común, hay que dejarlo porque es que yo lo amo. No le quiero evitar que experimente, que rompa toda la casa. Él tiene que aprender rompiendo toda la casa, que X o Y. Y no, eso no es amor. Eso no es amor. Error. Ellos más adelante dudarán de nuestro amor, pues asocian amor e importancia con nuestra preocupación de que hagan lo que es correcto. No podemos ser permisivos con nuestros hijos. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que mencionar tanto la Biblia? Porque es que ese es mi tema. Ese es mi tema, la forma bíblica de criar y disciplinar a nuestros hijos. Tengo aquí otro recurso.
y es que la falta de disciplina lleva a la destrucción de nuestros hijos. Y esa falta de disciplina también tiene que ver con la obsesión por el trabajo. Dedicamos tanto tiempo a nuestro ejercicio profesional que nos olvidamos y actuamos pasivamente en la crianza y disciplina de nuestros hijos. Es tremendo, es tremendo. Si algo nos caracteriza a nosotros como cristianos es que en primer lugar de nuestra vida obviamente tiene que estar Dios y en el segundo lugar la familia. Y a veces estamos alterando ese orden y estamos dejando más arriba al trabajo que a la familia. Y es un error tremendo, porque nuestros hijos necesitan de nuestra compañía. Y esa es una de las ventajas de educar en casa, porque tienes a tu hijo ahí todo el tiempo contigo. Lo puedes ver, lo puedes conocer. Pero si tú llegas del trabajo a seguir trabajando en la casa, no le dedicas un tiempo a tus hijos, estamos cometiendo un grave error. Ahora, con respecto a esto, a la pasividad, a dejar pasar la falta, a obsesionarnos con el trabajo, como les dije, esa falta de disciplina lleva a la destrucción de nuestros hijos. Y voy a darles un ejemplo bíblico. Aquí voy a poner la siguiente. A ver, aquí. La falta de disciplina lleva a la destrucción de nuestros hijos. Y todos conocemos al rey David, ¿verdad? Todos conocemos que fue el rey más grande que tuvo la nación de Israel, un hombre conforme el corazón de Dios, pero cometió graves errores como padre. Ahora, no estoy aquí juzgando a David porque como padre me equivoco. Todos como padres hemos cometido equivocaciones, pero estamos hablando de que Dios nos dejó escritos estos ejemplos en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos a no cometer esos errores con nuestros hijos. Vemos aquí que en el primer ejemplo a Amnón, hijo del rey David. De pronto, si no conoces la historia, te la voy a resumir rápidamente. Amnón, hijo de David, se obsesionó con una hermanastra suya. Se obsesionó, la engañó, abusó de ella y después la despreció. Absalón, un hermano de él, se entera de lo sucedido. Hay fricción entre ellos como hermanos y finalmente, pasado un tiempo, Absalón toma la decisión de matar a su propio hermano. Pero ¿en dónde está David? ¿Qué pasó con el papá de estos muchachos? ¿Qué hizo David para corregir a Amnón por el error que cometió? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. No hizo absolutamente nada. Y por no hacer nada, entonces no solamente logró que Absalón matara a su propio hermano, sino que ahora Absalón, otro de sus hijos, se resintiera con su papá, con David, por no haber impartido justicia. No impartió justicia ni como rey, ni como padre. Ahora, en nuestro segundo ejemplo, tenemos a Absalón, porque Absalón no solamente mató a su hermano, sino que después salió huyendo y la historia narra que después Absalón se rebeló contra su padre David. ¿Cuántos hijos hoy se rebelan contra sus padres? Y todo es por la pasividad que tuvo David a la hora de disciplinarlos. Tú, escuchando lo que yo te estoy diciendo en esta tarde, ¿quieres seguir con la idea de que dejémosle pasar esta? Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que tenemos que acabar a nuestros hijos cada vez que cometen una falta, para nada, absolutamente. Pero Dios nos da la sabiduría para que nosotros podamos corregir a nuestros hijos. La corrección y la disciplina son parte fundamental en el desarrollo del carácter
de nuestros hijos. Y aquí por último tengo a Adonías, otro hijo de David. Y quiero leerte lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice. David debería haber refrenado a su hijo, sobre todo después de lo que había pasado muchos años antes con Absalón, por no disciplinar a su hijo. David no lo corrigió como era apropiado, y por eso podemos notar que la Biblia nos dice: por este tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Hagit, comenzó a jactarse diciendo, Adonías, hijo de David, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. También se rebeló. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. El versículo 6 de Primera de Reyes, capítulo 1 dice: ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. ¿Qué más? Versículo 6 de Primera de Reyes 1. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Yo sé que si te pregunto en esta tarde, ¿tú quieres ver a tus hijos mal? Todos van a decir: obvio, yo no los quiero ver mal. Pero fíjate que Amnón terminó mal, Absalón terminó mal y Adonías terminó mal. Y entonces la conclusión es ¿cuál? David, su padre, jamás lo había disciplinado. ¿Nos damos cuenta la importancia y el valor que tiene la disciplina y la corrección en nuestros hijos? Es tremendo lo que la Biblia nos dice. Voy a pasar a este siguiente recurso. Tengo aquí Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Sí, sabemos que como padres, a la hora de corregir y disciplinar a nuestros hijos, nos duele más a nosotros que a ellos. Es un dicho muy de nosotros los padres. Me duele más a mí que a él. Y sí, no es agradable, ni para nosotros como padres, ni para ellos como hijos. No es agradable. Pero fíjate que la Biblia es tan completa que nos menciona esto. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta. ¿Cuál es el resultado de la disciplina? Una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El Señor disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe por hijos. No podemos tapar el sol con un dedo y decir: no, es que es doloroso, no nos gusta ni que nos disciplinen ni disciplinar. Pero si tenemos el ejemplo en nuestro Padre que nos disciplina, y el hecho de que nos discipline no quiere decir que no nos ama, porque precisamente Él dice que al que recibe por hijo, lo corrige. Dice Hebreos 12, 6 y 7, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Pareciera aquí que no hubiese un hijo, que no haya sido corregido por su papá.
pero en esta sociedad de hoy vemos que sí. Vemos una cantidad de jóvenes perdidos por padres que por temor o por permisividad o por obsesionarse con su trabajo han dejado de corregir a sus hijos y han dejado pasar en alto tantas faltas que ya hoy no tienen remedio para sus hijos. Entonces, también quiero anotar que en mi generación nos corregían, ¿no? Nos daban un poquito más de lo que hoy se juguete. Duro, sí, durísimo nos daban. Y yo recuerdo que mi mamá fue una mujer sabia, gloria a Dios, pero fue una mujer dura. Y ella después me explicaba, ¿no? Ella quedó viuda a los 23 años. Yo estaba en su barriga cuando mi papá falleció. Entonces ella me decía que ya grande, yo casado, ella me decía que ella le tocó ser así dura porque ella no podía dejar o permitir que sus hijos se le desviaran. Y yo luego entendí eso y digo, la palabra de Dios es tan precisa porque dice que sí, la disciplina no es agradable, pero después es algo tan maravilloso que yo tengo testimonios propios en los cuales mi mamá a veces me negaba a salir a jugar con mis amigos, me castigaba cuando era oportuno. ¿Y eso para qué me sirvió? Hoy en día yo digo, para no desviarme del camino. ¿Y saben por qué? Porque dolorosamente también tuve que ver compañeros míos de colegio, de barrio, que después los tuve que ver durmiendo encima de un cartón en la calle. ¿Por qué? Porque le faltó disciplina. Y yo creo que no es lo que tú quieres para tus hijos. Yo creo que hay una pregunta, si no la han hecho, de pronto va a surgir, y es bueno, ¿hasta qué punto yo corrijo a mis hijos? ¿Cuántos correazos le tengo que dar? ¿O cuántos chancletazos? ¿O cuántas palmadas? ¿Cómo? O vara, ¿sí? Como dice la Biblia. Y entonces, para responder esta pregunta, obviamente estamos basados en la Biblia. Y es pero tan hermosa la palabra de Dios que si unimos dos versículos de los que hemos estudiado, nos damos cuenta que Dios nos da la manera de educar a nuestros hijos, la manera más sabia para corregirlos. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es clave ese desde temprano lo corrige. Y ahora, para conectarlo con el otro, Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, ¿en dónde está la conexión de estos dos textos? Si hay alguien que diga, ay, pero es que yo le pego a mi hijo y no me hace caso, es importante que nosotros sepamos que Dios en su palabra nos dice desde temprano. Desde temprano. La edad para nosotros mostrarle autoridad a nuestros hijos y no tener que estar pasando trabajos cuando ellos crecen es en los primeros años de vida. En los primeros años de vida. Yo puedo dar testimonio de ello. Si tú me preguntas a mí, pastor o Carlos, ¿usted le pega a sus hijas? Yo te respondo la verdad. Hoy en día, no. Hoy en día, no. ¿Y sabes por qué? Porque desde temprano, antes de terminar la idea, yo te pregunto, ¿cómo castigabas tú a tu hijo? Si lo castigabas cuando era bebé, cuando lloraba y cuando hacía pataletas. Yo te doy mi ejemplo. Lo que yo hice, una palmadita. No más. Una palmadita. Y le decía, ya, silencio, esto, lo otro. Le decía las cosas. Fue creciendo y de pronto yo le pegaba un poquito más duro. ¿Sí? Un poquito más duro. Pero ¿para qué sirvió eso? Desde temprano. Si tú inicias a corregir a tu hijo desde temprano, no vas a tener que
acudir a maltratar a tu hijo. Obvio, estamos en contra del maltrato. Estamos en contra de eso. Si alguien dice, ay, es que esos evangélicos se la pasan diciendo que hay que darle varilla a los hijos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No. Si tú tienes hijos pequeñitos, es el momento en el que Dios te dice, empieza a disciplinarlos ya, para que cuando sean más grandes, fíjate, yo no tengo necesidad de golpear a mis hijas hoy, ni una varita, ni una palmadita, nada. Bueno, no sé si algún día me toque, Dios quiera que no, pero tengo mucho rato que no lo hago. ¿Por qué? Porque como desde pequeño, como dice la Biblia, las empecé a corregir, yo simplemente las miro. Y ellas ya saben que están haciendo mal. Ahora, muchos podrían pensar, ¿le tienen miedo? ¿Tú le tienes miedo a Dios? ¿O tenemos temor de Dios, que es otra cosa? El temor de Dios es una cosa y el miedo es otra cosa. Entonces, desde temprano, si tú empiezas a corregir a tu bebé, a tu niño, desde pequeño, le empiezas a mostrar tu autoridad, tú no vas a tener necesidad de utilizar ni vara, ni correa, ni chancleta, ni nada. Porque desde pequeño lo enseñaste a que la palabra del papá y de la mamá se respeta. No hay necesidad. Entonces, los que tienen hijos pequeños pueden estar diciendo, listo, perfecto. Desde temprano yo le empiezo a mostrar a él que no puede violar la palabra del papá y de la mamá. Listo, perfecto. Pero probablemente hayan personas que ya tengan a sus hijos grandes y digan, ¿qué hago? ¿Cómo lo corrijo? Le pegué qué día tremenda, no sé cómo lo digan, tremenda muenda, ¿sí? Y ni siquiera lloró. Bueno, hay dos cosas que hacer aquí. La primera, reflexionar en que fallamos desde temprano. Porque acuérdate que la Biblia dice, desde niño, desde temprano lo corrige. Hay que reconocer que nos equivocamos. Si nuestros hijos tenemos que pegarles y no cogen. Ahora, pero entonces, ¿qué hago? Ya le pego, le digo, de ninguna manera me entiende. ¿Qué hago? Desesperadamente gritamos, ¿qué hacemos? Orarle a Dios. Porque puedes tú emplear cualquier arma para quererlo corregir y no lo vas a lograr. Por el contrario, vas a hacer que tu hijo se aleje, no solamente de ti, sino de Dios. Entonces, por eso lo más importante, lo que dice la Biblia, desde temprano, lo que tú hagas en los primeros años de vida de tu hijo van a determinar el futuro. Te vas a acordar de mí. Bueno, y quizá no te acuerdes de mí, pero de la Biblia sí. Si tú empiezas a corregir a tu hijo desde temprano, es más fácil dar una palmadita a un bebé que estar teniendo que pensar en emplear castigos más severos en un niño más grande. Por eso hagámoslo desde pequeños, es más fácil. Y que tus hijos respeten cuando tú dices algo en tu casa. Eso se logra en los primeros años de vida. Que Dios los bendiga.